Antes de empezar, si encuentras valor en lo que creo aquí, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si esto realmente te resuena. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién nos acompaña desde cualquier parte del mundo. Baja el volumen, sin distracciones. Vamos. En los estériles laboratorios blancos de la América de la posguerra, donde hombres con abrigos almidonados buscaban moléculas con el fervor de alquimistas que buscan oro, se estaba gestando una revolución silenciosa. Era el año 1955 y la nación luchaba con una peculiar paradoja. Había ganado la mayor guerra de la historia de la humanidad, había alcanzado una prosperidad sin precedentes y, sin embargo, su gente no podía dormir, no podía relajarse, no podía evitar que sus manos temblaran ni que sus mentes volaran. El siglo americano había llegado y estaba provocando una profunda y desesperada ansiedad en todos. La guerra había terminado una década antes, pero sus fantasmas persistían. Los hombres que habían presenciado combate regresaban a casa transformados, atormentados por recuerdos que no podían expresar. Se despertaban gritando en la noche, se sobresaltaban con los ruidos fuertes, no podían conservar sus trabajos ni mantener relaciones. El término neurosis de guerra de la Primera Guerra Mundial había dado paso a fatiga de combate. Pero la condición seguía siendo la misma. Una herida psicológica profunda y persistente que ningún médico sabía cómo tratar. Y no se trataba solo de los veteranos. Sus esposas, que habían mantenido unidas a sus familias durante años de incertidumbre, descubrieron que la paz traía consigo sus propias ansiedades. La presión por crear hogares perfectos, criar hijos perfectos y mantener una apariencia impecable era abrumadora. Los suburbios se suponían que eran el paraíso, pero para muchas mujeres eran prisiones de aislamiento y expectativas incumplidas. El mundo corporativo exigía conformidad. El traje de franela gris se convirtió en el uniforme de los negocios estadounidenses. Y bajo esos trajes latían corazones acelerados por la ansiedad. Había que subir la escalera, había que cumplir las cuotas. El jefe debía estar satisfecho. La competencia era feroz y el fracaso no era una opción. Los hombres desarrollaban úlceras, fumaban sin parar, bebían en exceso y no podían dormir. La industria farmacéutica lo comprendía. Ya le habían dado al mundo barbituratos, esos mazos químicos de mano dura que podían dejar a una persona inconsciente, pero con la misma facilidad matarla. La línea entre una dosis terapéutica y una letal era terriblemente delgada. Una sobredosis accidental, una deliberada, no importaba. Los barbituratos no discriminaban. Judy Garland, Marilyn Monroe y muchas otras encontraron su descanso final en los brazos de estos compuestos implacables. La comunidad médica sabía que necesitaba algo mejor, algo más seguro, algo que pudiera calmar el sistema nervioso moderno sin paralizar el corazón. En una compañía farmacéutica en New Jersey llamada Hoffman La Rose, un químico polaco llamado Leo Sternbach recibió una tarea que cambiaría el mundo. Le pidieron que buscara un nuevo tranquilizante, algo que compitiera con los sedantes de gran éxito que otras compañías estaban desarrollando. Sternbach, metódico y paciente, comenzó a trabajar con una clase de compuestos llamados benzeptioxidiacinas. Durante 2 años sintetizó molécula tras molécula, probándolas en animales de laboratorio, buscando esa exquiliva combinación de eficacia y seguridad. No encontró nada. El proyecto fue un fracaso. En 1957, frustrados y presionados para avanzar hacia investigaciones más prometedoras, Sternbach y su colega Earl Rear comenzaron a limpiar el laboratorio. Allí, en un estante cubierto de polvo, había un compuesto cristalino que habían sintetizado pero nunca probado.
estaba etiquetado como la fila 5069. Por capricho, quizás por meticulosidad científica o simple curiosidad, decidieron darle una última oportunidad. Los resultados fueron extraordinarios. En estudios con animales, el compuesto produjo relajación muscular y sedación sin la depresión respiratoria que hacía tan peligrosos a los barbitéricos. Los ratones a los que se les administró el fármaco se tranquilizaron. Sus músculos rígidos se aflojaron, pero permanecían conscientes y alertas. El margen de seguridad era enorme. Se podía administrar a un animal muchas veces la dosis terapéutica y simplemente se dormía. Habían dado con algo sin precedentes. El compuesto no era en realidad una benzeptioxidiazina. Durante la síntesis, la molécula se había reorganizado en una estructura completamente diferente. Un anillo de 7 miembros fusionado con un anillo de 6 miembros con átomos de nitrógeno estratégicamente colocados. Accidentalmente habían creado el primer benzoazepeno del mundo. Hoffmann-La-Roche, reconociendo el potencial, aceleró el desarrollo del compuesto. Lo llamaron claudazóxido. El departamento de marketing, al comprender que ningún médico recetaría algo con un nombre tan complejo, le dio una marca que se convertiría en sinónimo de alivio de la ansiedad de mediados de siglo: Librium. Cuando Librium salió al mercado en 1960, causó sensación de inmediato. Era una pastilla que podía calmar los nervios, relajar músculos tensos y ayudar a las personas a dormir, todo sin el peligro de los barbitúricos. Los médicos, que habían estado aterrorizados de recetar sedantes después de tantas sobredosis trágicas, ahora tenían algo que podían administrar con confianza. El perfil de seguridad era revolucionario. Un paciente podía tomar 10 veces la dosis recomendada y despertarse con nada peor que una resaca. Pero Sternbach no había terminado. Trabajando en su laboratorio, comenzó a experimentar con la molécula de claudazóxido, haciendo pequeñas modificaciones para ver si podía mejorarla. En 1963, su equipo sintetizó un nuevo compuesto. Era más potente, de acción más rápida e incluso más limpio en sus efectos que el Librium. El nombre químico era diazepam. El equipo de marketing de Hoffmann-La-Roche se superó esta vez. Lo llamaron Valium, derivado del latín valere, que significa estar fuerte o sano. La elección fue brillante. Sugería fuerza, salud y validez. Era un nombre que prometía no debilidad ni dependencia, sino restauración y equilibrio. El Valium fue aprobado por la FDA en 1963, y lo que siguió fue quizá el lanzamiento farmacéutico más exitoso de la historia. En 2 años superó al Librium y se convirtió en el medicamento más recetado en Estados Unidos. Para 1979 era el medicamento más recetado en todo el mundo. En su apogeo, en 1978, los médicos recetaban Valium por un valor asombroso de 2.300 millones de tabletas cada año, solo en Estados Unidos. Las pequeñas pastillas amarillas, las azules, las blancas, cada concentración con un código de color para mayor comodidad, se convirtieron en el fondo químico de la vida americana. El Valium no era una droga callejera, no era una sustancia exótica de un país lejano, era un medicamento. Provenía de un médico, se recetaba, era seguro, era normal. Y durante un breve momento, mediado químicamente en las décadas de 1960 y 1970, toda una generación llegó a creer que la ansiedad, el estrés y la fricción general de la vida cotidiana no eran cosas que se pudieran soportar, sino condiciones que debían tratarse farmacéuticamente, de forma permanente, con una pastilla que se tomaba 2 o 3 veces al día, todos los días, por el resto de la vida. La transformación del hogar estadounidense en la posguerra fue profunda y profundamente contradictoria. A las mujeres que habían trabajado en fábricas durante la guerra, que habían construido bombarderos y soldado barcos, se les dijo que volvieran a la cocina. El sueño suburbano se construía hectárea a hectárea a las afueras de cada gran ciudad,
Casas de 2 niveles, con garajes para 2 coches, jardines inmaculados y la promesa de felicidad doméstica. Pero algo andaba mal en el paraíso. La ama de casa, esa figura idealizada con su vestido planchado y sus perlas, era sofocante. La repetición interminable de las tareas domésticas, el aislamiento de los suburbios, donde las casas estaban cerca, pero los vecinos eran desconocidos, el problema sin nombre. Sin embargo, el sistema médico tenía un nombre: ansiedad, y tenían una solución. Las mujeres acudían a sus médicos de cabecera quejándose de nerviosismo, tensión, dolores de cabeza, de incapacidad para enfrentar las demandas de la casa. Describían sentirse atrapadas, agotadas por la monotonía del asunto. Y sus médicos, casi todos hombres, habían sido entrenados para ver estos problemas desde una perspectiva muy específica. No se trataba de problemas sociales ni cuestiones existenciales. Eran síntomas médicos, y los síntomas médicos requerían tratamiento médico. Apareció el recetario. Primero el Librium, después el Valium. Las pastillas se convirtieron en parte de la rutina de la ama de casa suburbana de los suburbios, tanto como el café de la mañana y las telenovelas de la tarde. Toma uno por la mañana para sobrellevar la prisa del desayuno y la carrera escolar. Toma otro al mediodía, cuando el muro empezaba a cerrarse. Quizás un tercero antes de cenar, para suavizar el día y hacer la noche más llevadera. Las compañías farmacéuticas se dirigían directamente a este grupo demográfico, aunque no a través de anuncios televisivos dirigidos a consumidores que no se permitirían hasta mucho más tarde. En cambio, se dirigían a los médicos a través de revistas médicas y representantes farmacéuticos. Los anuncios eran reveladores en sus suposiciones. Representaban a amas de casa agobiadas, mujeres abrumadas por los niños y las tareas domésticas, mujeres tensas, irritables y difíciles. El subtexto era claro. Estas mujeres eran problemas que había que gestionar, y el Valium era la herramienta de gestión. Un anuncio de Hoffman La Rose de la época mostraba a una mujer rodeada de niños, con el rostro convertido en una máscara de estrés. El epígrafe decía: soltera y psiconeurótica. Otro mostraba a una estudiante universitaria estresada por los exámenes. El mensaje era coherente. Cualquier desviación de la perfecta placidez, cualquier expresión de estrés o insatisfacción humana normal, era una condición médica que requería intervención farmacéutica. Y las mujeres tomaban las pastillas no porque fueran débiles o insensatas, sino porque sufrían, y esta era la única ayuda que se les ofrecía. No se discutía si las exigencias que se les imponían eran razonables. No se sugería que el problema pudiera ser estructural más que personal. No se reconocía que sentirse asfixiado en una vida limitada por expectativas ajenas pudiera ser una respuesta racional más que un síntoma de enfermedad. Las pastillas funcionaron, al menos al principio. El Valium tenía una notable capacidad para suavizar la ansiedad, suavizar la realidad y convertir lo insoportable en tedioso. Ese nudo persistente de tensión en el pecho se aflojó. El pensamiento acelerado se ralentizó. El mundo se volvió más suave, más manejable, más distante. Pero se desarrolló tolerancia. El cuerpo se adaptó a la presencia constante de la droga. Y lo que antes requería una pastilla, ahora requería 2. 2 se convirtieron en 3. 3 se convirtieron en una receta fija que se renovaba mensualmente sin cuestionamientos, porque a los médicos se les decía que estos medicamentos eran seguros y no adictivos. Después de todo, no eran barbitúricos. Los Rolling Stones capturaron esta época a la perfección en su canción de 1966, un comentario sedónico sobre la maternidad farmacéutica. Las letras hablaban de una madre que necesitaba algo que la ayudara a superar su ajetreado día para disipar sus preocupaciones. La canción se convirtió en un himno, aunque nunca quedó del todo claro si las mujeres que cantaban celebraban o lamentaban su apoyo químico. A principios de la década de 1970, el consumo de Valium en Estados Unidos había alcanzado proporciones epidémicas. Un estudio estimó que entre el 15 y el 20% de las mujeres estadounidenses habían consumido benzodiazepina en el último año. Estas no eran adictas callejeras que se inyectaban en callejones. Eran madres, maestras, secretarias, enfermeras, mujeres respetables con recetas respetables. La literatura médica de la época muestra una asombrosa falta de preocupación por esta medicación masiva dirigida a la población femenina.
Se discutió la eficacia de las benzodiazepinas para diversos trastornos de ansiedad, pero hubo poco análisis crítico de por qué tantas mujeres parecen requerir sedación diaria para tolerar sus vidas. El movimiento feminista comenzaba a plantearse estas preguntas, señalando que medicar la insatisfacción de las mujeres era una forma conveniente de evitar abordar sus causas. Pero estas voces fueron silenciadas en su mayoría por el estruendoso éxito de las ventas de Valium. Las farmacéuticas ganaban millones, los médicos mantenían a sus pacientes felices y obedientes, y las mujeres, muchas de ellas, simplemente intentaban sobrevivir. No sabían que las pastillas que tomaban con tanta confianza estaban modificando lenta e imperceptiblemente la química de su cerebro en maneras que harían casi imposible dejar de tomarlas. Mientras a las amas de casa se les prescribía Valium para la angustia existencial, la psiquiatría experimentaba su propia revolución, y las benzodiazepinas estaban en el centro de ella. Las décadas de 1960 y 1970 representaron un momento decisivo en el tratamiento de las enfermedades mentales, y estos nuevos fármacos desempeñaron un papel fundamental. Antes de las benzodiazepinas, las herramientas de la psiquiatría eran limitadas y a menudo brutales. Las enfermedades mentales graves se trataban con terapia de insulina que inducía comas y terapia electroconvulsiva que enviaba corrientes eléctricas al cerebro para inducir convulsiones, con laparotomías prefrontales que implicaban cortar conexiones en la corteza prefrontal. Estas no eran intervenciones sutiles. Eran medidas desesperadas para situaciones desesperadas, y a menudo dejaban a los pacientes en peores condiciones que antes. Para afecciones más leves, como los trastornos de ansiedad y la neurosis que llenaban las consultas externas psiquiátricas, las opciones eran la terapia de conversación o los barbiturados. La terapia de conversación era costosa, requería mucho tiempo y su eficacia era incierta. Los barbiturados eran peligrosos, potencialmente letales, y convertían a los pacientes en zombies. Las benzodiazepinas lo cambiaron todo. Había un fármaco de acción rápida, notablemente seguro, y que podía ser recetado por cualquier médico, no solo por psiquiatras. Democratizó la atención psiquiátrica de una manera nunca antes posible. Un médico general podía ahora tratar los trastornos de ansiedad con la misma confianza con la que trataba la hipertensión arterial. Los medicamentos fueron realmente efectivos. En ensayos controlados, las benzodiazepinas superaron consistentemente a los placebos en la reducción de los síntomas de ansiedad. Los pacientes reportaron sentirse mejor, dormir mejor y funcionar mejor. Para las personas que sufren ataques de pánico, donde el corazón se acelera, la respiración se vuelve imposible y la abrumadora certeza de una muerte inminente oprime el pecho, las benzodiazepinas podrían detener un ataque en seco. Para quienes padecen trastorno de ansiedad generalizada, donde cada momento está lleno de un temor vago pero abrumador, los medicamentos proporcionaron un alivio que ninguna terapia de conversación parecía igualar. Las salas de emergencia comenzaron a usar benzodiazepinas para la abstinencia de alcohol, una condición que puede ser fatal si no se trata. Los medicamentos previnieron las convulsiones, redujeron los temblores e hicieron soportable el agonizante proceso de desintoxicación. Los anestesiólogos los usaban antes de la cirugía para calmar a los pacientes e inducir amnesia, para que no recordaran la aterradora experiencia de ser llevados a un quirófano. Neurólogos descubrieron que ciertas benzodiazepinas, en particular el clonazepam y el diazepam, eran anticonvulsivos eficaces capaces de detener las convulsiones cuando otros fallaban. Se convirtieron en medicamentos esenciales de emergencia, la primera línea de defensa contra el estado epiléptico, una afección en la que las convulsiones no se detienen y pueden causar daño cerebral permanente o la muerte. Se sintetizaban y comercializaban nuevas benzodiazepinas con regularidad. Cada una prometía alguna ventaja sobre la anterior. El oxazepam se comercializó como más suave, con una vida media más corta, lo que significaba un menor efecto de resaca. El lorazepam se promocionó por su absorción fiable y su utilidad en el tratamiento de la agitación aguda. El alprazoleum, que posteriormente se comercializaría como Xanax, se desarrolló específicamente para el trastorno de pánico y se convirtió en el tratamiento de referencia para esa afección.
A mediados de la década de 1970, las benzodiazepinas se recetaban para todo: ansiedad, insomnio, espasmos musculares, convulsiones, abstinencia alcohólica, sedación prequirúrgica, síndrome del intestino irritable, tensión, dolores de cabeza, el estrés de cuidar a un familiar enfermo, la presión de los exámenes finales. Las indicaciones seguían aumentando. Si un paciente se quejaba de cualquier tipo de malestar psicológico o incluso físico, la primera respuesta era a menudo la prescripción de benzodiazepina. La literatura médica era abrumadoramente positiva. Miles de artículos documentaban la eficacia del fármaco. Los efectos secundarios parecían mínimos: algo de somnolencia, tal vez alguna dificultad para coordinar. Estas se consideraban compensaciones aceptables por el alivio que proporcionaban los fármacos. Los prospectos mencionaban la posibilidad teórica de dependencia, pero se presentaba como algo poco común, algo que solo ocurría con dosis altas o en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias. A los médicos se les decía, y realmente lo creían, que estaban presenciando una revolución terapéutica. El sufrimiento mental que había plagado a la humanidad desde el principio de los tiempos, ahora podía tratarse de forma eficaz y segura con una simple píldora. Parecía casi milagroso. Pero bajo este triunfo empezaban a aparecer grietas. Algunos pacientes que intentaron dejar de tomar benzodiazepinas tras meses o años de consumo descubrieron que no podían. Experimentaban síntomas que se desestimaban como el regreso de su ansiedad original. Nadie entendía aún que los síntomas no eran un regreso, sino una creación, la abstinencia de la droga en sí. El cerebro, adaptado a la presencia constante del medicamento, ahora dependía de él para funcionar normalmente. Algunos investigadores empezaban a notar algo preocupante. Los consumidores de benzodiazepina a largo plazo parecían desarrollar tolerancia a los efectos terapéuticos, requiriendo dosis cada vez más altas para lograr el mismo alivio. Algunos pacientes que habían tomado dosis estables durante años descubrieron repentinamente que el medicamento dejaba de funcionar. Y aún existían informes dispersos y anecdóticos de síndromes de abstinencia graves y prolongados en pacientes que interrumpieron el medicamento demasiado rápido. Pero estas señales de advertencia quedaron eclipsadas por el coro de éxitos. Las benzodiazepinas se habían vuelto demasiado esenciales para la medicina moderna, demasiado rentables para las compañías farmacéuticas y demasiado convenientes para los médicos que las cuestionaran seriamente. Estaban por todas partes, en todos los botiquines, prescribiéndose millones de veces al día en todo el mundo. La revolución terapéutica avanzaba, sin percatarse de que estaba construyendo cimientos sobre arena. Mientras el Valium dominaba el respetable mundo de los recetarios y los mostradores de farmacia, una historia paralela se desarrollaba en la sombra. Las benzodiazepinas, a pesar de toda su legitimidad médica, también se estaban convirtiendo en productos valiosos en el mercado negro. Eran pastillas que alteraban la conciencia, y dondequiera que existan tales sustancias, habrá personas que las deseen por razones que sus médicos no aprobarían. El desvío comenzó siendo pequeño y obvio. Las personas con recetas legítimas se dieron cuenta de que podían vender sus pastillas. Una receta mensual de 60 tabletas de Valium podía valer mucho dinero para el comprador adecuado. Las farmacias, especialmente en los barrios pobres, comenzaron a ser target de robos. Los ladrones sabían exactamente lo que buscaban: el estante de benzodiazepino. Pero la verdadera innovación criminal provino de una dirección completamente distinta. A finales de la década de 1970 y durante la de 1980, el crimen organizado descubrió las benzodiazepinas, en particular el Rohypnol, un fármaco que nunca había sido aprobado en Estados Unidos, pero que estaba ampliamente disponible en Europa y Latinoamérica. El Rohypnol, conocido por su nombre genérico flunitrazam, era un potente benzodiazepino, aproximadamente 10 veces más potente que el Valium. En dosis terapéuticas se utilizaba para el insomnio severo y como preanestésico, pero tenía propiedades que lo hacían particularmente atractivo para los delincuentes. Era de acción rápida, produciendo sedación en 15 a 20 minutos. Causaba amnesia significativa, lo que significa que el consumidor a menudo no podía recordar los eventos ocurridos bajo su influencia.
y, crucialmente, era insípido e inodoro, disolviéndose completamente en líquido sin ser detectado. La droga empezó a aparecer en discotecas y bares, sin receta, sino comprada en la calle o en el comercio. Atravesaba fronteras, se utilizaba como arma, se introducía en bebidas, hacía que la víctima se volviera dócil, incapaz de resistirse y posteriormente incapaz de recordar. El término droga para violación en citas entró en el léxico cultural y el Rohypnol se convirtió en su símbolo. El fenómeno no se limitaba al Rohypnol. Otras benzodiazepinas, en particular el alprazoleum y el lorazepam, también se utilizaban para el mismo propósito atroz. Las fuerzas del orden tuvieron dificultades para responder. No se trataba de drogas ilegales como la heroína o la cocaína. Eran medicamentos aprobados por agencias reguladoras y prescritos por médicos. El marco legal para abordar su abuso era confuso. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Prevención y Castigo de la Violación Inducida por Drogas, que aumentaba las penas por el uso de cualquier sustancia controlada para facilitar la agresión sexual. El Rohypnol fue un blanco específico, aunque ya era ilegal en Estados Unidos. Hoffman-La Roche, el fabricante, reformuló la droga para incluir un tinte azul visible en las bebidas, aunque esto era solo una solución parcial. Pero las benzodiazepinas también estaban encontrando una aplicación criminal diferente, una más mundana, pero mucho más extendida. Se estaban convirtiendo en el complemento perfecto para otras drogas de abuso. Los adictos a la heroína descubrieron que añadir una benzodiazepina a su ritual intensificaba el efecto y hacía más profundo el cabeceo. La combinación era sinérgica y excepcionalmente peligrosa, ya que ambas drogas suprimían la respiración. El número de muertes por sobredosis relacionadas con la combinación de opioides y benzodiazepinas comenzó a aumentar. Los consumidores de cocaína descubrieron que las benzodiazepinas podían suavizar el bajón, aliviando la paranoia y la agitación que seguían a un atracón. Los consumidores de metanfetamina las tomaban para forzar el sueño después de días de vigilia inducida químicamente. Para los policonsumidores, las benzodiazepinas se convirtieron en herramientas esenciales para gestionar el caos de su consumo. El sistema penitenciario se saturó de benzodiazepinas. Los reclusos, que enfrentaban el estrés psicológico del encarcelamiento, ansiaban cualquier forma de escape químico. Las drogas se introducían de contrabando por diversos medios: visitantes, guardias corruptos, paquetes e incluso drones que las lanzaban a los patios de la prisión. Dentro se convertían en moneda de cambio a cambio de protección, favores u otro contrabando. El fraude con recetas se convirtió en un arte. Los delincuentes sofisticados robaban recetarios, falsificaban signas o creaban consultorios médicos totalmente ficticios. Las farmacias recibían recetas que aparecían perfectas en el papel, pero eran completamente fraudulentas. La práctica de ir de médico en médico se volvió común. Las personas visitaban a varios médicos con problemas similares, acumulando recetas de cada uno sin que ningún médico supiera de las demás. Algunos médicos, motivados por la codicia o la coerción, se convirtieron en fábricas de medicamentos, emitiendo miles de recetas de benzodiazepino por dinero en efectivo, sin justificación médica legítima. Estas operaciones a menudo operaban a plena vista, con filas de pacientes que rodeaban los edificios, cada uno esperando su turno para cambiar dinero por una receta. Las fuerzas del orden intentaron diversas estrategias para combatir el desvío. Se establecieron programas de monitoreo de medicamentos recetados, bases de datos que rastreaban las recetas de sustancias controladas en todo el estado. Estos programas ayudaron a identificar la práctica de doctor shopping y a señalar patrones sospechosos de prescripción. Pero eran soluciones incompletas, ya que no cubrían todos los estados y no podían contabilizar los medicamentos obtenidos por robo o contrabando. Las compañías farmacéuticas, mientras tanto, se mantenían a distancia de estos problemas. Vendían medicamentos legítimos a través de canales legítimos. Lo que sucediera con sus productos después no era su responsabilidad, argumentaban. Financiaron programas de educación sobre abuso de medicamentos recetados, pero estos fueron esfuerzos modestos en comparación con sus masivas campañas de marketing para promocionarlos inicialmente.
A principios de la década de los 2000, las benzodiazepinas se habían convertido en un componente importante de la epidemia de abuso de medicamentos recetados que azotaba a Estados Unidos. Causaban miles de visitas a urgencias al año. Contribuían a una creciente ola de muertes por sobredosis, especialmente cuando se combinaban con opioides. Y, sin embargo, seguían siendo ampliamente recetados, ampliamente disponibles y ampliamente utilizados. Las pastillas que prometían seguridad y legitimidad se habían colado en los rincones más oscuros de la sociedad, utilizadas como armas, como commodities, como herramientas de autodestrucción. Las primeras grietas en el consenso sobre el benzodiazepino aparecieron a finales de la década de 1970, no por los investigadores médicos, sino por las propias pacientes. Las mujeres comenzaron a hablar principalmente sobre sus experiencias al intentar dejar de tomar los medicamentos que les habían recetado durante años. Describieron algo que no encajaba con la narrativa médica oficial. Cuando intentaron suspender el Valium o el Librium, incluso disminuyendo la dosis lentamente como aconsejaron sus médicos, experimentaron síntomas mucho peores que la ansiedad que las había llevado a recetarlos, en primer lugar. Insomnio severo que duró varias semanas, ataques de pánico intensos, una sensación de irrealidad que nunca habían experimentado, espasmos musculares y temblores, hipersensibilidad a la luz y al sonido, una sensación de irrealidad, como si el mundo se hubiera vuelto extraño y amenazante. La mayoría de sus médicos no les creyeron. Los síntomas fueron descartados como el regreso del trastorno de ansiedad original, prueba de que la paciente aún necesitaba la medicación. A algunas mujeres se les dijo que el problema era psicológico, que simplemente tenían miedo de renunciar a la protección de las pastillas. Algunas fueron referidas a psiquiatras por problemas de dependencia, pero las mujeres persistieron. Comenzaron a encontrarse, formando grupos de apoyo donde podían compartir sus experiencias sin ser juzgadas. Leyeron literatura médica y descubrieron que sus síntomas coincidían con la descripción clínica de abstinencia de benzodiazepino, un síndrome reconocido en la literatura científica, pero minimizado constantemente en las comunicaciones con pacientes y médicos. La comunidad médica tardó en responder, en parte porque reconocer el problema significaría admitir un error grave. Durante 2 décadas, los médicos habían recetado estos fármacos libremente, asegurando a los pacientes su seguridad y fomentando su uso a largo plazo para la ansiedad crónica. Admitir que millones de pacientes podrían ahora ser físicamente dependientes de su medicación y que dejarla requeriría un proceso de abstinencia difícil y prolongado no era algo que la profesión deseara. Pero la evidencia se volvió imposible de ignorar. En 1980, el Dr. Malcolm Leader, psicofarmacólogo del Instituto de Psiquiatría de Londres, publicó un artículo histórico en el British Medical Journal. El artículo se titulaba Benzodiazepinas, el opio de las masas, y no se andaba con rodeos. Posteriormente, argumentó que las benzodiazepinas, sobre todo cuando se usan a largo plazo, estaban causando una dependencia generalizada. Criticó las prácticas de marketing de la industria farmacéutica y cuestionó la complacencia de la comunidad médica. El artículo causó sensación. Le siguieron más investigaciones, más artículos y más voces que se unieron a la preocupación. Los estudios comenzaron a demostrar que la dependencia del benzodiazepino podía desarrollarse incluso con dosis terapéuticas, incluso en pacientes sin antecedentes de abuso de sustancias. El síndrome de abstinencia era real, grave y podía durar meses, a veces más. En el Reino Unido, la respuesta fue rápida y drástica. El Comité de Seguridad de los Medicamentos emitió nuevas directrices en 1988, recomendando que las benzodiazepinas se recetaran solo para el alivio a corto plazo de la ansiedad o el insomnio graves y que el tratamiento se limitara a 2 a 4 semanas. Se advirtió a los médicos sobre los riesgos de dependencia y se les aconsejó que redujeran gradualmente la dosis de los medicamentos. Las compañías farmacéuticas contraatacaron. Hoffman Roche, en particular, se enfrentó a una pesadilla de relaciones públicas. El Valium, su fármaco estrella, se presentaba como peligroso y adictivo. Encargaron sus propias investigaciones, financiaron a sus propios expertos y argumentaron que los beneficios del benzodiazepino aún superaban los riesgos cuando se usaba adecuadamente.
Los desafíos legales comenzaron a acumularse. En el Reino Unido, miles de pacientes que creían haber desarrollado dependencia a las benzodiazepinas presentaron demandas contra las compañías farmacéuticas y los médicos que las habían recetado. Los casos finalmente se consolidaron en una demanda colectiva. En 1994, tras años de disputas legales, el caso se resolvió. Los pacientes no recibieron nada. El juez dictaminó que si bien las benzodiazepinas podían causar dependencia, se trataba de un riesgo conocido y que los pacientes habían sido adecuadamente advertidos mediante los prospectos que acompañaban los medicamentos. Fue una victoria vacía para la industria farmacéutica. El daño a la reputación del benzodiazepino ya estaba hecho. Las tasas de prescripción, especialmente para uso a largo plazo, comenzaron a disminuir. Las nuevas directrices enfatizaron que el benzodiazepino debe usarse solo en situaciones agudas, no como terapia crónica. Pero cambiar la práctica médica resultó difícil. Los médicos que habían recetado benzodiazepinas durante décadas tenían miles de pacientes que ya las tomaban a largo plazo. Reducir gradualmente la dosis de benzodiazepinas es un proceso lento y difícil. Requiere la cooperación del paciente, supervisión médica y un tiempo considerable. Muchos pacientes tenían miedo de dejar de tomarlo tras haber oído hablar o experimentado la gravedad de la abstinencia. Algunos médicos simplemente continuaron recetando en lugar de enfrentar el reto de ayudar a sus pacientes a suspenderlo. Comenzaron a formarse organizaciones de apoyo dedicadas a ayudar a las personas a dejar de tomar benzodiazepinas. El Manual Ashton, una guía comprensiva de la abstinencia de benzodiazepinas, escrita por la profesora Heather Ashton, se convirtió en el recurso de referencia. Describía programas de reducción gradual, explicaba la neurociencia de la abstinencia y ofrecía consejos prácticos para controlar los síntomas. Internet se convirtió en un recurso crucial. Los foros en línea y grupos de apoyo permitieron a las personas que atravesaban abstinencia conectar, compartir estrategias y ofrecer ánimo. Estas comunidades documentaron la realidad de la benzodiazepina. La abstinencia de benzodiazepinas en detalle. Las oleadas y ventanas de síntomas. La abstinencia prolongada que podía durar años. El daño neurológico que parecía persistir incluso después de eliminar la droga del organismo. Los investigadores médicos comenzaron a prestar atención. Estudios de imágenes cerebrales mostraron que el uso prolongado de benzodiazepinas se asociaba con cambios en la estructura cerebral, particularmente en áreas involucradas en la memoria y el procesamiento emocional. Las pruebas cognitivas revelaron déficits en la atención, la memoria y la función ejecutiva en usuarios a largo plazo. Algunos de estos déficits persistieron incluso después de suspender el medicamento, lo que planteaba la preocupante posibilidad de daño permanente. A principios de la década de 2000, el consenso médico había cambiado. Las benzodiazepinas ya no se consideraban la cura milagrosa que alguna vez parecieron ser. Se reconocieron como fármacos potentes que podían causar dependencia física, deterioro cognitivo y un síndrome de abstinencia difícil. Las recomendaciones oficiales establecían claramente que las benzodiazepinas debían usarse solo para el alivio a corto plazo de síntomas graves, a la dosis mínima efectiva durante el menor tiempo posible. Pero esto planteaba un problema. ¿Qué pasaba con los millones de personas que ya tomaban estos medicamentos a largo plazo? Y con los pacientes que habían tomado Valium o Klonopin por 10, 20 o 30 años. Para ellos, el daño ya estaba hecho. Se enfrentaban a la disyuntiva de continuar con un medicamento que ahora se reconocía como dañino o sufrir un proceso de abstinencia que podía ser agonizante y prolongado. Muchos preferían seguir tomando los medicamentos por su cuenta. Justo cuando la comunidad médica estaba asimilando los problemas de las benzodiazepinas, la industria farmacéutica lanzó una nueva campaña que crearía una generación completamente nueva de usuarios. El fármaco, Alprazolam, se comercializaba bajo la marca Xanax y se convertiría en el medicamento para la ansiedad que definiría a finales del siglo XX y principios del XXI. Xanax no era nuevo. Había sido aprobado por la FDA en 1981 específicamente para el tratamiento del trastorno de pánico. Pero a finales de la década de 1990 y principios de 2000, su uso se disparó.
A diferencia del Valium, que se asociaba con las amas de casa deprimidas de la década de 1970, el Xanax se comercializó como una solución moderna para la ansiedad moderna. Era de acción rápida, potente y eficaz. Se presentaba en dosis convenientes, incluyendo las infames barras de 2 miligramos que se conocieron como barras de Xanax o simplemente barras. El momento era perfecto. Estados Unidos, a finales de la década de 1990 y principios de 2000, experimentaba una nueva ola de ansiedad. El dividendo de la paz de la posguerra fría había dado paso a los temores terroristas del 11S, el estrés económico de la crisis financiera de 2008 y la presión psicológica constante de la era de la información. Las redes sociales estaban creando nuevas formas de ansiedad y depresión, especialmente entre los jóvenes. El Xanax se posicionó como la solución. A diferencia de las antiguas benzodiazepinas, se consideraba un medicamento sofisticado, selectivo y de precisión para el trastorno de pánico. Los médicos, en particular los psiquiatras, lo recetaban con profusión. Su corta vida media significaba que actuaba rápidamente, proporcionando un alivio casi instantáneo de los síntomas de pánico. Para alguien experimentando un ataque de pánico, donde el corazón se aceleraba, la respiración se volvía imposible y la muerte parecía inminente, Xanax era un milagro. En 20 minutos, el terror remitía, los síntomas físicos se aliviaban y el mundo volvía a ser gobernable. Pero esa corta vida media era un arma de doble filo. El fármaco abandonaba el cuerpo rápidamente, significando que el alivio era fugaz. Los pacientes se encontraban tomándolo varias veces al día, buscando los periodos entre dosis en los que la ansiedad reaparecía. La rápida aparición y desaparición del efecto creaba un ciclo que propiciaba la dependencia psicológica. El cerebro aprendía a asociar el fármaco con el alivio y la necesidad de tomarlo se volvía abrumadora cada vez que la ansiedad afloraba. La cultura de las drogas de las décadas de 2000 y 2010 adoptó a Xanax de una manera que el Valium nunca había adoptado. Se hizo referencia a ello en las letras del hip hop, se mencionó casualmente en publicaciones de redes sociales y se normalizó como un mecanismo para afrontar el estrés de la vida moderna. Tomar Xanax no era algo que ocultar, era algo que reconocer, casi que celebrar. El estigma que rodeaba la medicación psiquiátrica estaba desapareciendo, reemplazado por la aceptación de que el tratamiento de la salud mental era normal, necesario e incluso de moda. Proliferaron los memes, Xanax y Relax. Imágenes de barras de Xanax con subtítulos sobre cómo lidiar con la ansiedad. La droga se convirtió en parte del vocabulario cultural de una generación más ansiosa, más medicada y más abierta a ambas que cualquier otra anterior. Los estudiantes universitarios usaban Xanax para lidiar con la presión académica y la ansiedad social. Los jóvenes profesionales lo tomaban para superar presentaciones y reuniones de alto estrés. Las personas que atravesaban rupturas amorosas, pérdidas de empleo y crisis familiares recurrían a las pastillas como primera línea de defensa contra el dolor emocional. Las recomendaciones médicas sobre el uso a corto plazo fueron ampliamente ignoradas. Los psiquiatras recetaron Xanax durante meses, años, indefinidamente. Las advertencias sobre la dependencia se reconocían en principio, pero se descartaban en la práctica. A los pacientes se les decía que padecían una enfermedad crónica, un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada que requería tratamiento crónico. Lo que sucedió después era predecible para cualquiera que conociera la historia de las benzodiazepinas, pero aún así pareció tomar por sorpresa a la comunidad médica. Surgió una nueva ola de dependencia y abstinencia, esta vez entre pacientes más jóvenes que habían comenzado a tomar Xanax entre los 20 y los 30. Al intentar dejarlo, estos pacientes descubrieron la misma brutal realidad que los consumidores de Valium de la década de 1970. La abstinencia de Xanax, debido a su corta vida media y alta potencia, era a menudo peor que la de las benzodiazepinas más antiguas. Los síntomas aparecían rápida e intensamente: ansiedad de rebote severa, insomnio que duraba semanas, convulsiones en quienes dejaban de tomarla abruptamente, y una serie de síntomas neurológicos que parecían persistir. Las comunidades en línea de personas que intentaban dejar de tomar Xanax se convirtieron en redes de apoyo masivas. Documentaron sus experiencias con minucioso detalle,
creando un conjunto de conocimientos sobre cómo reducir la dosis, cómo controlar los síntomas y cómo sobrevivir los meses o años del síndrome de abstinencia posaguda. La literatura médica comenzó a actualizarse. Se publicaron artículos documentando los desafíos de la abstinencia de Xanax, la necesidad de reducciones graduales extremadamente lentas y la alta tasa de recaídas entre quienes intentaban suspenderlo. La terapia cognitivo-conductual y otras intervenciones no farmacéuticas se promovieron como alternativas. Pero para muchos pacientes, la dependencia psicológica a la solución rápida que proporcionaba Xanax era demasiado fuerte para superarla. Mientras tanto, la industria farmacéutica se había trasladado a otros mercados. La patente de Xanax había expirado a principios de la década de 1990, y el alprazolemum genérico inundó el mercado, lo que redujo los precios y las ganancias. Nuevos medicamentos psiquiátricos, en particular los ISRS y los IRSN, se comercializaban como tratamientos de primera línea para los trastornos de ansiedad, aunque tardaban semanas en hacer efecto y tenían sus propios efectos secundarios. Pero el auge cultural del Xanax estaba lejos de terminar. En la década del 2010 se entrelazó con otra epidemia, la crisis de los opioides. La combinación de benzodiazepinas y opioides fue particularmente mortal. Ambos fármacos suprimían la respiración y juntos creaban un efecto sinérgico que podía detener la respiración por completo. El CDC comenzó a emitir advertencias sobre la prescripción conjunta, pero muchos pacientes recibían sus medicamentos de diferentes médicos que no coordinaban el cuidado. Las muertes por sobredosis relacionadas con benzodiazepinas, casi siempre en combinación con opioides, se dispararon. En 2019, las benzodiazepinas estuvieron implicadas en más de 9.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Las pastillas que prometían seguridad y alivio se habían convertido en un factor importante en una de las epidemias de drogas más mortíferas de la historia americana. Los jóvenes en particular estaban muriendo. La combinación de Xanax y analgésicos opioides, tanto obtenidos con receta médica como desviados de su uso legítimo médico, estaba matando a adolescentes y jóvenes adultos a un ritmo alarmante. Los raperos que glorificaban las sustancias en su música morían por las mismas combinaciones que promocionaban. Las autoridades de salud pública tuvieron dificultades para responder. A diferencia de los opioides, donde existía un tratamiento asistido con metadona o buprenorfina, no existía un equivalente para las benzodiazepinas. La única forma segura de suspender el consumo era una reducción gradual que requería supervisión médica y el compromiso del paciente. La generación del Xanax se vio atrapada en el mismo ciclo que había atrapado a la generación de su abuela décadas atrás. Les habían recetado un medicamento que funcionó de maravilla a corto plazo, pero que a largo plazo les causó problemas mucho peores que los síntomas originales. Y el sistema médico que había creado el problema parecía no estar preparado para resolverlo. Para comprender cómo las benzodiazepinas se transforman de una cura milagrosa a un desastre médico, debemos adentrarnos en la arquitectura microscópica del cerebro, en el mundo de los neurotransmisores y receptores, donde los mensajes químicos determinan cada pensamiento, cada sentimiento, cada respiración. El cerebro humano es una máquina electroquímica de asombrosa complejidad. Sus 100.000 millones de neuronas se comunican a través de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Estas moléculas cruzan las pequeñas brechas entre las neuronas, la sinapsis, y se unen a los receptores de la neurona receptora, ya sea excitándola o inhibiéndola. El equilibrio entre la excitación y la inhibición es lo que permite el funcionamiento del cerebro. El principal neurotransmisor inhibidor del cerebro es el ácido gamma-aminobutírico, afortunadamente abreviado como GABA. Cuando el GABA se une a sus receptores, reduce la probabilidad de que las neuronas se activen. Calma la actividad neuronal. En cierto sentido, el GABA es el tranquilizante natural del cerebro, el freno químico que previene la excitación descontrolada y mantiene el sistema estable. Hay varios tipos de receptores GABA, pero el más importante para nuestra historia es el receptor GABA-A. Esta es una estructura proteica compleja incrustada en la membrana neuronal, que forma un canal que, al activarse, permite el flujo de iones de cloruro hacia la célula.
Esta afluencia de iones con carga negativa hace que el interior de las neuronas sea más negativo, lo que dificulta su activación. El resultado es inhibición, calma y sedación. El receptor GABA-A no es un simple interruptor de encendido y apagado. Es una sofisticada maquinaria molecular con múltiples sitios de unión, lugares donde diferentes moléculas pueden unirse y modular su función. Existe el sitio de unión del GABA, donde se une el propio neurotransmisor. Existe el sitio de unión de la benzodiazepina, y existen sitios para barbitúricos, alcohol y otras sustancias sedantes. Cuando una molécula de benzodiazepina se une a su sitio designado en el receptor GABA-A, no activa el receptor directamente. En cambio, lo hace más sensible al GABA. Es un modulador alostérico positivo, una molécula que potencia el efecto del neurotransmisor natural. Cuando el GABA se une a un receptor que también tiene un benzodiazepeno unido, el canal se abre con mayor frecuencia y permanece abierto por más tiempo. Fluye más cloruro. La neurona se inhibe más. Por eso las benzodiazepinas funcionan tan bien. Amplifican el sistema calmante natural del cerebro. No fuerzan la sedación mediante un mecanismo externo. Simplemente aumentan el volumen del tranquilizante existente en el cerebro. Pero el cerebro no es pasivo. Se adapta constantemente, busca constantemente el equilibrio. Cuando las benzodiazepinas potencian la señalización de GABA día tras día, semana tras semana, el cerebro nota que está siendo sobreinhibido y lo compensa. La adaptación ocurre a múltiples niveles. El número de receptores GABA-A en las membranas neuronales disminuye, un proceso llamado regulación negativa. Los receptores que quedan se vuelven menos sensibles tanto al GABA como a las benzodiazepinas, requiriendo mayores niveles del fármaco para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Mientras tanto, los sistemas excitatorios del cerebro, en particular los que involucran al neurotransmisor glutamato, se vuelven más activos para compensar la mayor inhibición. El sistema intenta mantener el equilibrio para funcionar normalmente a pesar de la presencia constante del fármaco. Este nuevo equilibrio es frágil. El cerebro se ha adaptado a funcionar con el fármaco. Si se retira el fármaco de repente, el sistema se sumirá en caos. Hay muy pocos receptores GABA y son demasiado insensibles para realizar su función. Los sistemas excitatorios, que se han activado para superar la inhibición inducida por el fármaco, ahora funcionan sin oposición. Esto es la abstinencia. Los síntomas reflejan esta tormenta neurológica subyacente. La ansiedad es mucho peor que la ansiedad original que motivó la prescripción, porque el sistema natural de supresión de la ansiedad del cerebro está comprometido. El insomnio se produce porque los circuitos que regulan el sueño se ven alterados. Convulsiones, en los casos más graves, debido a que el umbral de activación neuronal se ha reducido hasta el punto de que la actividad eléctrica en cascada puede propagarse sin control. También se presentan otros síntomas, extraños y aterradores, que parecen no tener una explicación clara. Espasmos musculares y temblores, sensibilidad a la luz y al sonido, despersonalización y desrealización, la sensación de que uno mismo no es real, de que el mundo no es real. Estos pueden reflejar cambios en áreas del cerebro más allá de los sistemas Garber primarios, adaptaciones secundarias que se desarrollaron durante la exposición prolongada a la droga. El proceso de recuperación es lento porque las adaptaciones del cerebro deben revertirse. Los receptores GABA deben regularse al alza para que vuelvan a la normalidad en número y sensibilidad. Los sistemas excitatorios deben regularse a la baja. Esta remodelación neuroplástica lleva tiempo, como mínimo meses, a veces años. Algunas personas parecen experimentar cambios prolongados, incluso permanentes. Los consumidores de benzoazepinas a largo plazo que logran la abstinencia a veces informan de dificultades cognitivas que persisten indefinidamente, problemas de memoria, atención y velocidad de procesamiento. Estudios de imágenes cerebrales han mostrado cambios estructurales en usuarios a largo plazo,
reducción del volumen en ciertas regiones cerebrales y alteración de la conectividad entre áreas. Si estos cambios son realmente permanentes o si el cerebro puede recuperarse por completo con el tiempo suficiente, sigue siendo tema de investigación y debate. Lo que está claro es que las benzoazepinas, a pesar de su aparente seguridad a corto plazo, no tienen efectos benignos a largo plazo sobre la estructura y función cerebral. La amarga ironía es que el mismo mecanismo que hace efectivas a las benzoazepinas, su capacidad para mejorar el sistema calmante natural del cerebro, también es lo que las hace peligrosas. Al amplificar la señalización de GABA, desencadenan adaptaciones que hacen al cerebro dependiente de su presencia continua. La cura milagrosa se convierte en una prisión. El medicamento se convierte en la enfermedad. La historia de las benzoazepinas no es solo una historia estadounidense. Aunque Estados Unidos ha sido fundamental tanto para su desarrollo como para su exceso, los fármacos se han extendido por todo el mundo y cada país los ha abordado a su manera, influenciado por diferentes culturas médicas, marcos regulatorios y actitudes sociales hacia la salud mental y los farmacéuticos. En Europa, donde se reconoció inicialmente la problemática de estos fármacos, la respuesta ha sido variada, pero en general más cautelosa que en Estados Unidos. El Reino Unido, afectado por la experiencia de una dependencia generalizada de las benzoazepinas en las décadas de 1980 y 1990, implementó estrictas directrices de prescripción. Los médicos están capacitados para considerar las benzoazepinas únicamente como tratamientos de emergencia a corto plazo. Las tasas de prescripción se controlan y los médicos que prescriben en exceso pueden enfrentar sanciones regulatorias. Curiosamente, Francia se convirtió en uno de los mayores consumidores per cápita de benzoazepinas del mundo. El sistema médico francés, con su énfasis en los fármacos como tratamiento de primera línea y sus generosas políticas de reembolso, creó un entorno donde las prescripciones de benzoazepinas eran habituales. Para la década de 2010, se estimaba que 1 de cada 5 adultos franceses había tomado benzoazepeno en el último año. Campañas de salud pública intentaron reducir el consumo con resultados dispares. La aceptación cultural de los medicamentos para el malestar psicológico estaba profundamente arraigada. En Japón, las benzoazepinas encontraron un mercado particularmente receptivo. El estigma en torno a las enfermedades mentales en la sociedad japonesa implicaba que las personas a menudo se resistían a buscar atención psiquiátrica o admitir problemas psicológicos. Sin embargo, era aceptable acudir a un médico de cabecera por quejas de insomnio o nerviosismo. Los médicos que se enfrentaban a pacientes que no consideraban la terapia ni la referencia psiquiátrica prescribían benzoazepinas en altas cantidades. Japón registró una de las tasas más altas de prescripción de benzoazepeno del mundo desarrollado. En los países en desarrollo, el patrón era diferente, pero no menos preocupante. Las benzodiazepinas solían estar disponibles sin receta en farmacias de América Latina, África y partes de Asia. La infraestructura regulatoria para controlar la distribución farmacéutica era deficiente o inexistente. Esto hizo que las drogas fueran accesibles a personas que podrían beneficiarse de ellas, pero no podían costear la atención médica. Pero también significó que no había supervisión médica, ni orientación sobre el uso apropiado, ni un sistema para prevenir la dependencia. En algunos países, las benzodiazepinas se convirtieron en drogas de abuso por sí mismas. En Sudáfrica, especialmente en las comunidades pobres, se desarrolló una cultura de abuso de benzodiazepino. Las drogas, a menudo desviadas de suministros médicos legítimos o fabricadas ilegalmente, se consumían en altas dosis por sus efectos intoxicantes. Se mezclaban con otras sustancias, como alcohol y cannabis, creando combinaciones peligrosas. Las compañías farmacéuticas que fabricaban benzodiazepinas operaban a nivel global y sus estrategias de marketing se adaptaron a los diferentes mercados. En países con regulaciones estrictas, enfatizaban la necesidad médica y el uso adecuado.
En mercados menos regulados, promocionaban sus productos de forma más agresiva, a veces con afirmaciones que no habrían sido permitidas en sus países de origen. Las organizaciones internacionales comenzaron a tomar nota. La Organización Mundial de la Salud añadió varias benzodiazepinas a su lista de medicamentos esenciales, reconociendo sus usos médicos legítimos, pero también emitió directrices sobre los riesgos del uso a largo plazo y la importancia de una prescripción cuidadosa. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que supervisa las sustancias controladas a nivel global, incluyó las benzodiazepinas en sus informes e instó a los países a implementar medidas para prevenir el abuso y el desvío. Internet creó nuevos desafíos. Las farmacias en línea, muchas de ellas operando desde países con regulaciones laxas, comenzaron a vender benzodiazepinas sin receta a clientes de todo el mundo. Cualquier persona en cualquier país podía, con una tarjeta de crédito y una dirección de correo electrónico, pedir cantidades de Valium o Xanax que le serían entregadas a domicilio. Algunas de estas operaciones eran negocios legítimos que atendían a clientes con dificultades para acceder a los medicamentos. Otras eran empresas delictivas que vendían productos falsificados o contaminados. El problema de las benzodiazepinas falsificadas se agravó especialmente en la década de 2010. Los fabricantes ilegales, particularmente en China e India, comenzaron a producir pastillas de Xanax y otras pastillas de benzodiazepino falsas. Estas falsificaciones a menudo contienen la dosis incorrecta del ingrediente activo, no contienen ningún ingrediente activo o, lo que es más peligroso, están mezcladas con fentanilo u otros opioides sintéticos potentes. Los usuarios que creían estar tomando benzodiazepino en realidad consumían un opioide potencialmente letal. La respuesta regulatoria global ha sido fragmentada. Algunos países implementaron sistemas de monitoreo de recetas, bases de datos electrónicas que rastrean las recetas de sustancias controladas y detectan patrones inusuales. Otros restringieron el número de pastillas que se podía recetar a la vez o requerían una autorización especial para el uso a largo plazo. Algunos países trasladaron las benzodiazepinas a categorías de clasificación más restrictivas, tratándolas similarmente a los opioides, pero su aplicación seguía siendo difícil. Estas drogas se usaban demasiado en la práctica médica legítima como para prohibirlas, eran demasiado rentables para ignorarlas y estaban demasiado arraigadas en la cultura médica como para reemplazarlas fácilmente. Y en muchas partes del mundo, la infraestructura médica para proporcionar tratamientos alternativos, terapias psicológicas u otras intervenciones simplemente no existía. El resultado es un panorama global heterogéneo. En algunos países, las benzodiazepinas se controlan cuidadosamente y se usan con moderación. En otros, se recetan liberalmente y se consumen ampliamente. En otros se desvían, se abusa de ellas y trafican como parte del tráfico ilegal de drogas. Las pequeñas pastillas que supuestamente traerían calma y seguridad al mundo, en cambio crearon una compleja red de desafíos médicos, sociales y regulatorios que se extienden por todo el planeta. A medida que se hicieron evidentes los problemas con las benzodiazepinas, se intensificó la búsqueda de alternativas. La industria farmacéutica, la academia y las agencias gubernamentales invirtieron en encontrar el Santo Grial, un medicamento que pudiera tratar la ansiedad y el insomnio eficazmente sin el riesgo de dependencia ni el deterioro cognitivo que caracterizaban a las benzodiazepinas. Un primer intento fue la buspirona, comercializada como Buspar, que fue aprobada a mediados de la década de 1980. Funcionaba mediante un mecanismo completamente diferente, dirigido a los receptores de serotonina en lugar de GABA. En teoría, esto significaba que no debería causar los problemas de tolerancia, dependencia y abstinencia asociados con las benzodiazepinas. En ensayos clínicos, demostró eficacia para el trastorno de ansiedad generalizada. Pero la buspirona tenía un defecto fatal desde un punto de vista práctico. No funcionaba de inmediato. Mientras que las benzodiazepinas proporcionaban alivio en cuestión de minutos u horas, la buspirona tardaba semanas en desarrollar efectos terapéuticos similares a los de los antidepresivos. Para los pacientes que sufrían de ansiedad aguda, este retraso era inaceptable.
Además, las personas que habían tomado benzodiazepinas previamente a menudo reportaban que la buspirona simplemente no les hacía efecto. Carecía de la sensación de alivio tangible e inmediato que proporcionaban las benzodiazepinas. Tanto médicos como pacientes se mostraban escépticos y nunca se generalizaron. El desarrollo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, inicialmente parecía prometedor para el tratamiento de la ansiedad. Medicamentos como Prozac, Zoloft y Paxil fueron aprobados no solo para la depresión, sino también para diversos trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo. Presentaban un perfil de efectos secundarios diferente al de las benzodiazepinas y no se asociaban con la dependencia física de la misma manera. Sin embargo, los ISRS conllevaban sus propios problemas. Tardaban semanas en hacer efecto. Causan disfunción sexual en la mayoría de los usuarios. Pueden desencadenar activación y aumento de ansiedad al inicio, lo que obliga a los pacientes a superar un empeoramiento inicial antes de experimentar una mejoría. Y aunque no se creía que causaran dependencia física, muchas personas que intentaron dejar de tomarlos experimentaron síntomas de abstinencia, rebautizados como síndrome de discontinuación, para distanciarlos del estigma de la adicción. Para la ansiedad aguda, para los ataques de pánico, para la persona que necesitaba alivio, ahora no los ISRS eran la solución. Las benzodiazepinas siguen siendo el estándar de oro para el control inmediato de los síntomas. Se desarrollaron nuevos fármacos. Los anticonvulsivos, pregabalin y gabapentina, que también tenían propiedades ansiolíticas, se promocionaron como alternativas, pero también presentaban efectos secundarios como sedación y aumento de peso, y se demostró su potencial de abuso y dependencia, especialmente en personas con antecedentes de abuso de sustancias. La hidroxacina, un antihistamínico con propiedades sedantes, se usaba fuera de indicación para la ansiedad. Los beta-bloqueantes, como el propanolol, se recetaban para la ansiedad escénica y los síntomas físicos de la ansiedad, como la taquicardia. Los antipsicóticos, en particular los antipsicóticos más nuevos, a veces se recetaban para la ansiedad, aunque sus perfiles de efectos secundarios eran preocupantes y su uso en este contexto era controvertido. Las intervenciones no farmacéuticas se promovieron con creciente urgencia. La terapia cognitivo-conductual, en particular los protocolos especializados para el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, demostró en ensayos clínicos eficacia comparable o superior a la de la medicación. Se desarrollaron y perfeccionaron terapias basadas en la atención plena, la terapia de aceptación y compromiso y otros enfoques psicoterapéuticos. Sin embargo, la terapia enfrentó obstáculos prácticos. Requería terapeutas capacitados, que escaseaban en muchas áreas. Requería tiempo de terapeutas y de pacientes. Requería la participación activa y el trabajo del paciente, algo que no todos estaban dispuestos o capaces de proporcionar. Y no funcionaba de inmediato. Incluso los protocolos de terapia más eficaces requerían semanas o meses para mostrar resultados. Para una persona en pánico, que le dijeran que hiciera ejercicios de respiración o que desafiara sus pensamientos catastróficos era a menudo insuficiente. La inmediatez y fiabilidad del alivio del benzodiazepino eran difíciles de replicar por otros medios. Se recomendaron intervenciones en el estilo de vida, ejercicio, meditación, yoga y cambios en la dieta, y todos mostraron cierta evidencia de beneficio. Pero, una vez más, no eran soluciones rápidas. Requerían un esfuerzo sostenido y proporcionaban mejoras graduales modestas en lugar de alivio drástico. La búsqueda de alternativas farmacológicas continuó. Los investigadores exploraron fármacos dirigidos a diferentes sistemas de neurotransmisores, antagonistas de orexina para el insomnio, compuestos dirigidos a subtipos específicos de receptores de serotonina, incluso sustancias psicodélicas como la psilocibina para la ansiedad y la depresión resistentes al tratamiento. Algunas de estas resultaron prometedoras en estudios iniciales, pero ninguna había emergido aún como un reemplazo claro para las benzodiazepinas en todas sus aplicaciones.
Lo cierto era que las benzodiazepinas eran notablemente eficaces en su función. Funcionaban con rapidez, fiabilidad y para una amplia gama de síntomas. Su mecanismo de acción, que potenciaba el sistema inhibidor natural del cerebro, se adaptaba perfectamente a la tarea de reducir la ansiedad y promover el sueño. El problema no era que no funcionaran, el problema era que funcionaban demasiado bien, creando una solución química a problemas que a menudo eran de naturaleza psicológica, social o existencial. La comunidad médica se encontraba en un aprieto. Contaba con una clase de fármacos eficaces, pero peligrosos con el uso prolongado. Tenía alternativas más seguras en algunos aspectos, pero menos eficaces, de acción más lenta o con sus propios problemas. Y tenía millones de pacientes que sufrían y necesitaban ayuda. El resultado fue un compromiso que no satisfizo a nadie. Las directrices oficiales recomendaban las benzodiazepinas solo para uso a corto plazo, pero en práctica seguían recetándose a largo plazo para enfermedades crónicas. Se recomendaban alternativas como tratamientos de primera línea, pero cuando fallaban o no se toleraban, las benzodiazepinas seguían ahí, disponibles, siendo la opción fiable. El santo grial de un ansiolítico perfecto, que funcionara de inmediato, no tuviera efectos secundarios, no causara dependencia y pudiera usarse indefinidamente, seguía siendo esquivo. Quizás siempre lo sería. Quizás la propia naturaleza de estos fármacos, su capacidad para alterar la consciencia y proporcionar alivio químico del sufrimiento psicológico, implicaba que cualquier medicamento eficaz conllevara riesgos. Llegamos ahora a un momento decisivo. La historia de las benzodiazepinas, que comenzó con tanta esperanza en los laboratorios estériles de la década de 1950, nos ha llevado a través del triunfo, el exceso, la dependencia y la tragedia. La pregunta que nos planteamos ahora es, ¿qué hacer con este legado? Millones de personas toman benzodiazepinas actualmente. Algunas las han tomado durante décadas, recetadas en una época en la que los riesgos no se comprendían ni se reconocían por completo. Otros son nuevos usuarios, a quienes se les recetan los fármacos a pesar de que las directrices actuales advierten contra el uso a largo plazo. Todos ellos se enfrentan a decisiones difíciles. Para quienes desean dejarlas, el camino es peligroso. La abstinencia de benzodiazepino, especialmente de fármacos de alta potencia como Xanax o Klonopin, que se toman durante periodos prolongados, debe realizarse de forma lenta y cuidadosa. El método Aston, desarrollado por la profesora Heather Aston, sigue siendo el método de referencia. Se trata de una reducción gradual a lo largo de meses o incluso años, a menudo cambiando primero a un Valium de acción más prolongada, similar al benzodiazepino, para que el proceso sea más fluido. Pero incluso con una reducción gradual cuidadosa, la abstinencia puede ser brutal. Los síntomas pueden ser tan severos que muchas personas no pueden completar el proceso. Llegan a un punto en que el sufrimiento se vuelve insoportable y reanudan la medicación, a veces con una dosis más alta que antes. El sistema médico a menudo proporciona un apoyo inadecuado a quienes intentan dejar la medicación, ya que muchos médicos desconocen los protocolos adecuados de reducción gradual o ignoran los síntomas de abstinencia. Han surgido clínicas especializadas y programas de apoyo, pero son escasos. Las comunidades en línea siguen siendo la principal fuente de información y apoyo para muchas personas. Foros donde quienes atraviesan la abstinencia pueden compartir experiencias, ofrecer ánimo y consejos prácticos. Estas comunidades han documentado la realidad de la dependencia y la abstinencia de benzodiazepinas de maneras que la medicina académica ha tardado en reconocer. Para quienes deciden continuar con su medicación, la decisión está llena de incertidumbre. Es mejor continuar con un medicamento que proporciona alivio, pero conlleva riesgos de deterioro cognitivo y otros efectos a largo plazo para la salud, o enfrentarse a la agonía de la abstinencia con la esperanza de una eventual recuperación. No hay una respuesta clara, y la decisión es profundamente personal. El sistema médico continúa lidiando con su papel en la creación de esta crisis. Las organizaciones profesionales han publicado directrices revisadas. Las facultades de medicina han actualizado sus planes de estudio para enfatizar los riesgos de las benzodiazepinas, y los programas de educación continua para médicos enfatizan la importancia de una prescripción cuidadosa.
pero la cultura de la medicina cambia lentamente, y muchos médicos siguen recetando como siempre. La industria farmacéutica ha evolucionado en gran medida. La mayoría de las benzoazepinas son ahora genéricos, con márgenes de beneficio mucho menores que cuando estaban patentadas. Las empresas que comercializaron estos fármacos han redirigido sus presupuestos de investigación y marketing hacia medicamentos más nuevos. Sostienen que comercializaron sus productos adecuadamente, que divulgaron los riesgos y que las decisiones de prescripción fueron tomadas por médicos independientes con base en su criterio médico. La responsabilidad legal ha sido limitada. A diferencia de la crisis de los opioides, donde las empresas farmacéuticas se han enfrentado a demandas y acuerdos masivos por su papel en la prescripción excesiva y la minimización de los riesgos de adicción, la industria de las benzoazepinas ha escapado en gran medida a tales consecuencias. Los fármacos son más antiguos, las prácticas de marketing son más difíciles de analizar y la comprensión científica de sus riesgos evoluciona lentamente a lo largo de décadas, en lugar de ocultarse deliberadamente. Las autoridades de salud pública han comenzado a prestar más atención. Los CDC y otras agencias han emitido advertencias sobre los peligros de combinar benzodiazepinas con opioides, una combinación que aumenta significativamente el riesgo de sobredosis. Se están mejorando los programas de monitoreo de medicamentos prescritos para detectar patrones de prescripción potencialmente problemáticos. Algunos estados han implementado políticas que limitan la duración de las prescripciones iniciales de benzodiazepina o que requieren una autorización especial para su uso a largo plazo. Sin embargo, estos son pasos modestos, mejoras graduales en un sistema que creó el problema en primer lugar. La pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cómo debería la sociedad tratar la ansiedad, el insomnio y el sufrimiento psicológico? ¿Es apropiada la intervención farmacéutica? Y, de ser así, ¿bajo qué circunstancias? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la autonomía individual, el paternalismo médico y la salud pública? La historia de la benzoazepina nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la medicina moderna y la vida moderna. Revela con qué facilidad un medicamento puede pasar de ser un milagro a una amenaza, cómo las fuerzas de mercado pueden moldear la práctica médica en maneras que perjudican a los pacientes, cómo la promesa de una solución química puede seducir tanto a médicos como a pacientes a ignorar las señales de advertencia. También revela algo más profundo sobre nuestra relación con el malestar. La posguerra que nos trajo las benzoazepinas fue una época en la que cada vez más se veía cualquier tipo de malestar psicológico o físico como un problema a resolver, en lugar de una experiencia a soportar. Esto no era del todo erróneo. El sufrimiento es real, y el alivio que la medicina puede proporcionar es valioso. Pero existe una diferencia entre el sufrimiento agudo que requiere intervención y las ansiedades cotidianas de la existencia que forman parte del ser humano. El peligro de las benzoazepinas no residía solo en sus efectos químicos en el cerebro, sino en el mensaje que transmitían, que nunca debería sentir ansiedad, que el malestar es anormal, que hay una píldora para cada problema. Este mensaje se ha internalizado por varias generaciones. Ahora la expectativa de alivio farmacéutico, la creencia de que la ciencia médica debe proporcionar alivio químico, está profundamente arraigada en nuestra cultura. Las benzoazepinas fueron tanto causa como síntoma de este cambio. Al mirar hacia el futuro, la pregunta es si podemos aprender de esta historia. Podemos desarrollar una comprensión más matizada de cuándo es apropiada la intervención farmacéutica y cuándo otros enfoques podrían ser más eficaces. Podemos construir un sistema médico que respete tanto el valor de la medicación eficaz como los riesgos de la dependencia excesiva a soluciones químicas. Podemos nosotros mismos, como individuos y como sociedad, aceptar la realidad de que cierto grado de ansiedad y malestar es parte inevitable de la existencia humana. Las benzodiazepinas no desaparecerán. Siguen siendo fármacos útiles para aplicaciones específicas: ansiedad aguda, emergencias convulsivas, abstinencia alcohólica
y sedación prequirúrgica. Usadas con cuidado durante periodos cortos, pueden proporcionar un beneficio genuino. El reto es usarlas con prudencia, con pleno conocimiento de sus riesgos, sin repetir los errores del pasado. Los millones de personas que se volvieron dependientes de estos fármacos, que sufrieron abstinencia o que siguen atrapados en el consumo crónico, merecen reconocimiento y apoyo. Sus experiencias deben orientar la práctica y las políticas médicas. Las lecciones de la era del benzoazepino deben enseñarse a todos los estudiantes de medicina, residentes y médicos en ejercicio. Esta no es una historia con un final feliz. Las consecuencias de décadas de prescripción excesiva resonarán durante años. Las personas seguirán luchando contra la dependencia, soportando abstinencias difíciles y lidiando con los efectos a largo plazo de estos fármacos en sus cerebros y cuerpos. Pero quizás en esta lucha se encuentre sabiduría. Quizás la historia del benzoazepino pueda enseñarnos algo sobre los límites de las soluciones farmacéuticas, sobre la complejidad de la salud mental y sobre la necesidad de humildad ante drogas poderosas que alteran la conciencia y la química cerebral. Las pequeñas pastillas que prometían eliminar la ansiedad hicieron precisamente eso por un tiempo, pero no pudieron cumplir la promesa más profunda, la que nunca se hizo explícitamente, pero siempre se implicó, que la intervención química podía brindar una paz duradera, que se podía medicar la condición humana, que había una respuesta hecha a las preguntas difíciles de cómo vivir. Esa promesa siempre fue una ilusión. Las pastillas eran reales, la química era real, el alivio era real, pero tuvo un precio más alto del que nadie entendía en ese momento. Y todavía estamos, todos, pagando ese precio. El ocaso llega lentamente para un imperio farmacéutico. No hay colapsos dramáticos, ni revelaciones repentinas, ni un solo momento en que el mundo se dé cuenta de su error. En cambio, hay un desvanecimiento gradual, un reconocimiento silencioso de que el milagro no fue tan milagroso como se creía. Las benzodiazepinas no han sido prohibidas, no han sido retiradas del mercado. Siguen en los estantes de las farmacias, en los botiquines, en los bolsillos y carteras de millones de personas. Pero su reinado ha terminado. El momento cultural en el que el Valium era el fármaco más recetado del mundo, cuando las benzodiazepinas se consideraban la solución a las ansiedades de la vida moderna, ha terminado. Lo que queda es una evaluación más sobria. Se trata de fármacos potentes con usos legítimos y graves riesgos. Deben prescribirse con cuidado, usarse con moderación y suspenderse cuando sea posible. Las directrices lo indican, la literatura médica lo dice. Cada vez más, tanto médicos como pacientes lo comprenden. Pero comprenderlo no deshace el pasado. Las personas que se volvieron dependientes de estos fármacos durante la era de la prescripción casual aún existen. Algunos han logrado dejarlos con éxito, soportando meses o años de síntomas difíciles para recuperar sus vidas. Otros continúan con sus medicamentos, tomando la decisión calculada de que los beneficios aún superan los riesgos o simplemente son incapaces de afrontar la perspectiva de la abstinencia. Y ahí están las víctimas, los que no sobrevivieron. La sobredosis, casi siempre en combinación con otras drogas. Los suicidios ocurridos durante la abstinencia, cuando la química cerebral estaba tan alterada que la muerte parecía la única salida. Las vidas vividas en una niebla de deterioro cognitivo, oportunidades perdidas, relaciones dañadas, potencial no realizado por los efectos acumulativos de años de estos medicamentos. Estas bajas son más difíciles de contabilizar que las muertes por opioides o la destrucción causada por la metanfetamina. Son difusas, se extienden a lo largo de décadas, a menudo atribuidas a otras causas. El deterioro cognitivo atribuido al envejecimiento que podría haber sido inducido por la medicación. El trastorno de ansiedad que nunca se resolvió por completo porque la medicación que se suponía debía tratarlo se había convertido en parte del problema.
La historia de la benzoazepina es un espejo que refleja a la medicina y la sociedad moderna. Refleja nuestra fe en las soluciones farmacéuticas, nuestra disposición a medicalizar la experiencia humana, nuestro deseo de soluciones rápidas a problemas complejos. También refleja el sufrimiento genuino, la necesidad real de tratamientos efectivos, el valor de los medicamentos que pueden brindar alivio cuando nada más puede. La lección, si la hay, es sobre el equilibrio y la humildad. Equilibrio entre los beneficios y los riesgos de intervenciones poderosas. Humildad sobre lo que la medicina puede y no puede hacer. Sobre los límites de nuestra comprensión. Sobre las consecuencias imprevistas de nuestras acciones. Al ponerse el sol en la era de las benzodiazepinas, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Cómo tratamos la ansiedad y el insomnio eficazmente sin crear dependencia? ¿Cómo apoyamos a los millones de personas que se volvieron dependientes de medicamentos recetados por médicos de confianza? ¿Cómo prevenimos la próxima crisis farmacéutica, la próxima clase de medicamentos que promete milagros, pero trae tragedia? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero deben ser planteadas. La historia de las benzodiazepinas, desde los avances de laboratorio de la década de 1950 hasta la actualidad, no es solo historia, es una advertencia y una lección para el futuro. Las pequeñas pastillas amarillas, las azules, las blancas, reposan en frascos en los estantes, compuestos químicos esperando ser consumidos. No son ni buenas ni malas, son herramientas. Y como cualquier herramienta, pueden ayudar o dañar dependiendo de cómo se usen. La era en que se usaban sin cuidado, se recetaban con liberalidad, se consumían sin cuestionar, esa era está terminando. Lo que viene es incierto, pero debe ser mejor, debe ser más sabio. Se lo debemos a quienes sufrieron, quienes se volvieron dependientes, quienes lucharon por recuperar sus vidas de estas moléculas engañosamente simples. El polvo que prometía calma, que dominó una era, que corrompió la práctica médica y dañó innumerables vidas, está siendo puesto en su lugar apropiado. No prohibido, no olvidado, sino finalmente comprendido por lo que realmente es. Una droga poderosa que puede brindar alivio, pero exige respeto. Que ofrece beneficios, pero exige un precio que debe usarse con cuidado y precaución, con pleno conocimiento de su capacidad para curar y dañar. Este es el legado de las benzodiazepinas. Esta es la historia de cuando el Valium dominó los Estados Unidos de la década de 1970 y lo que sucedió después. Este es el ajuste de cuentas que aún vivimos. La historia no está terminada. No terminará mientras existan estas drogas, mientras la gente sufra de ansiedad e insomnio, mientras la medicina busque soluciones químicas a problemas humanos. Pero quizás podamos aprender de lo que ha sucedido antes. Quizás podamos hacerlo mejor. Quizás.